Hola amigos, ¿qué tal? Les traigo algo que viene entre la mítica y la realidad. ¿Será cierto o no será cierto? Hablemos acerca de los gigantes. ¿Existió realmente una raza con tamaños colosales y descomunales que habitó el mundo hace muchos años, en las épocas antes de Cristo incluso? Son temas que, si bien es cierto, hasta la fecha son debatibles, ¿no? A la mano de la ciencia, pues no hay algún hecho o algún fósil que nos indique hasta el día de hoy que pueda haber existido este tipo de personajes, y más va para lo mítico, ¿no? La Biblia ya menciona a estos personajes que existían, ¿no?, en la época de Noé, y tras el diluvio, pues estos de acá fenecieron. Ya desde la época del descubrimiento de América, Fernando de Magallanes, en el año 1510 más o menos, cuando trata de descubrir un pasaje más directo de cruzar del Océano Atlántico al Océano Pacífico, en la Tierra del Fuego, en la Patagonia, ¿no? Luego del cual ya el estrecho, pues, de Magallanes lleva su nombre, ¿no? Ya nos habla en sus relatos, en sus escritos, ¿no?, de sus peripecias, de sus viajes, de que cuando llegan acá a tierra de Patagonia, ¿no?, al sur de Chile, vemos cerca a la playa un hombre, dice, tan grande que nuestras cabezas llegaban apenas a su cintura, manifiesta. Luego del cual, pues, nuevos aventureros, comerciantes o traficantes también de personas, llegan a la ruta que hizo Magallanes y manifiestan también que habían personas diferentes, nativas, con voz gruesa, tosca, pero alejadamente de ser gigantes, ¿no? Personas de tamaño promedio, ¿no? O sea, desmienten las versiones de Magallanes. Estos gigantes de la Patagonia, pues, reciben el nombre, ¿no?, de pategones, ¿no? O por el tamaño de su pie, ¿no? Su tamaño inmenso de su pie. Da nombre a este lugar. Ya también ha habido fuentes antiguas donde personas que quieren timar, que quieren dar a vender esa ilusión a las personas incrédulas y sacar provecho y hacer un negocio, ¿no? Ya en Estados Unidos se habla del gigante de Baltimore, ¿no?, de 2 cabezas. Un gigante que tiene momificado, ¿no?, en el Museo de Baltimore, Estados Unidos, de 3 metros con 66. Ya en el año 1670 descubierto. El coloso de Cardiff, también en Estados Unidos, en la cual, pues, un empresario tabaquero llamado George Hall hace una réplica de un gigante, ¿no?, de una estatura de unos 3 metros aproximadamente, y lo hace pasar como un hallazgo cierto, petrificado. Incluso organiza caravanas, ¿no?, para poder y cobra entrada para poder ver ese gigante encontrado ahí en una granja. Entonces, han habido múltiples estafas. Eso de ahí, más o menos 2 meses duró ese engaño, donde todo el pueblo de todo el mundo venían a ver esa estatua, ¿no? Dado a entender, pues, que era un gigante que se había esculpido en ese entonces, ¿no? Pero no es el primer caso. También hay estudios fósiles, ¿no?, que científicos o personas incluso malhechores, ¿no?, que se dedican a hacer esas estafas para poder engañar, pues, a las personas y dar más creencia a este mito, ¿no? Ya la Biblia nos habla también de los gigantes. En Génesis 6, versículo 4, nos hablan de los Nephilims, personas gigantes de más o menos 3 metros que habitaban la tierra, ¿no? Estas personas eran unos híbridos de los ángeles caídos, ¿no?, que se copulaban con las con las doncellas más hermosas de esa época. Y pues producto de esa relación salían los gigantes, ¿no? Los gigantes eran personas, pues, de 3 metros, de carácter violento, impulsivos, incluso manifestaban que algunos de ellos comían niños. Personas maquiavélicas, personajes maquiavélicos que oscurecían el pasado, ¿no?, bíblico. Es por eso de que Jesús, Dios, manda a Noé para que construya un arca donde toda su familia es rescatado, incluso los animales también son llevados al arca, y comienza un gran diluvio que dura 40 días y 40 noches, arrasando toda gente malévola y con ellos los terribles Nephilims, que son gigantes, pues, maliciosos, ¿no?
Entonces, dando fin a esa era de gigantes. Otro de los pasajes que también revela de que existió, según la Biblia, los gigantes, es la famosa, ¿no? Historia de David contra Goliat, donde el pequeño David derrota con una piedra en una onda, ¿no? al gigante Goliat. También en la Biblia nos mencionan también que Moisés envió a Canaán y al regreso, ¿no? a sus huestes que fueron a ese lugar, manifestaron que allí habitaban gigantes. Entonces, literalmente lo manifiesta. Baruch, en el capítulo 3, versículo 26, también hablan de que estos gigantes eran muy violentos y tenían una insensatez descomunal, ¿no? Eran muy impulsivos, muy violentos, en la cual en su libro, en Sabiduría, también en otro libro bíblico, habla de que se construye el arca de Noé justamente para que todos esos gigantes y las personas malévolas pues sucumbieran ante la mitología griega también. Manifiesta personajes gigantes, entre ellos la epopeya de Gilgamesh en el año 2500 a.C. manifiesta de que el rey gigante sumerio habla de este rey gigante, ¿no? Como una de las personas que batallan, ¿no? en esas épocas. En el Mahabharata, en el siglo III a.C., también nos hablan de un demonio gigante llamado Putona, que amamantaba al Krishna de ese entonces, ¿no? Personaje que reencarnaba el dios Visnea. Ya en la literatura griega nos hablan también de los titanes y de los hiperbóreos. Los hiperbóreos eran personas pues iluminadas, inmortales de esa época, y los titanes, ¿no? El más famoso, el Prometeo, ¿no? El que dio a conocer el fuego a los humanos. Los exploradores de América también, como les comentaba, Fernando de Magallanes, América de Vespucio, Hernando de Soto, también hablaban en que en sus expediciones se encontraban gigantes, ¿no? de ese entonces. Literatura también, ¿no? Ha sido mucha fuente de dar a entender de los gigantes. Por ejemplo, Yat y las habichuelas mágicas, Garganteo y Pantagruel, ¿no? Una de las novelas de los años 1564, donde hablan de dos gigantes, tanto padre como hijo, y sus aventuras, ¿no? sarcásticas a cierto modo, para las creencias de esa época, reflejan pues cómo era la situación, ¿no? en la cual dominaba bastante la religión, y ellos de manera mucho más cómica, sarcástica, tratan de poder dar vuelta a esa situación, ¿no? y a afirmar que la ciencia tiene un poder mucho más concreto que la religión que en ese entonces predominaba. También hablaban en Amadeus de Gaula en el 1508, es un libro de caballería, ¿no? donde hablan las aventuras pues entre los caballeros de esa época con los gigantes, que son personajes violentos. Don Quijote también hasta cierto modo hablan de unos gigantes con el que pelea, ¿no? pero al final pues por su locura del Quijote eran más que molinos de viento, ¿no? Los viajes de Gulliver de 1976 también nos hablan, ¿no? del irlandés Jonathan Swift. Nos hablan pues de las travesías de este personaje Gulliver, que va desde un país de pequeñas personas, Lilliput, a un país de grandes e inmensas personas, ¿no? En el cuento El gigante egoísta de Oscar Wilde de 1888 también nos habla, es una historia muy bonita, un cuento muy bonito, donde hablan pues de un gigante, ¿no? que no le quiere prestar su jardín a unos niños. Hagrid, en la historia de Harry Potter, ¿no? de 1997, también hablan de un personaje colosal. En cuanto a la paleontología, en cuanto a lo científico, en cuanto a los bases que tenemos concreto, hay un hombre de floresienses de 1 metro de altura y otro hablan de otro hombre de Denisovan, en la cual se encuentran en ese lugar, ¿no? un tercer molar de una persona atribuida a un personaje pues gigantesco, ¿no? porque el molar que encuentran comparado con los molares de un hombre promedio pues es 3 veces a 4 veces más grande, ¿no? Pero eso de ahí la ciencia lo refuta, dado que los molares no son un dato característico para poder determinar el tamaño de una persona, por la diversidad de tamaños, la diversidad de formas que tiende a tener este molar, ¿no? sobre todo el tercer molar. También otros datos paleontólogos, ¿no? hablan de que, si bien es cierto, nosotros tenemos hasta el día de hoy, ¿no? personajes ancestrales como mamuts, dinosaurios, donde hasta ahora se conservan los dientes, los huesos, ¿no? Conservados hasta cierto grado, como no estos personajes pues que son gigantes, ¿no? Sus huesos han desaparecido y no hay ninguna prueba que los pueda detallar, ¿no? Incluso personas pequeñas, ¿no? con huesos más débiles,
más delgados, se pueden conservar de manera, ¿no? hasta cierto grado de preservación, ¿no? hasta las fechas. Entonces, pensar en un personaje gigantesco que haya vivido, ¿no? en ese entonces, deberíamos tener algún rastro de ello, ¿no? Cosa que hasta la fecha no hay, ¿no? Y la gran mayoría son solamente casos aislados, casos engañosos, ¿no? o a veces datos erróneos. Acá también entra a detallar mucho una enfermedad que es la acromegalia o el gigantismo hipopituitario, en la cual hay una hormona a nivel del cerebro, de la glándula pituitaria, que crece de manera descomunal, haciendo que tu cuerpo se desarrolle de una manera muy rápida, alcanzando unas dimensiones muy altas, un rasgo grotesco en cuanto a las manos, las piernas y también dificultades en tu sistema interior, ¿no? Tanto corazón, riñón y el sistema inmunológico también se ven alterados por esta anomalía genética. Los tumores de hipófisis pues son una de las explicaciones por qué personas han tenido una talla mucho mayor que el promedio. Si nosotros nos remontamos, pues quién es la persona más alta del mundo, ¿no? O dónde están, las personas más altas del mundo. Tenemos que tallar que Holanda, con 1,84 m, es el promedio de hombres más altos en el mundo. La persona más alta de la historia revelan que fue Robert Wadlow, de 2,72 m de altura y pesaba 199 kilos. Murió a los 22 años y fue parte de los récords Guinness. Murió a muy pronta edad, dado que producto de su gran crecimiento tenía las articulaciones de todas sus extremidades, tanto superiores como inferiores, en mal estado. Usaba zapatos ortopédicos para poder movilizarse, el cual lo hacía con mucha dificultad y con la ayuda de un bastón. Una de esos zapatos le hizo una herida y como estas personas tienen el sistema inmunológico deficiente, pues lamentablemente la infección lo aumentó y conllevó a su muerte. En el año 1940 tenía de talla de zapato 75. En el Perú también tenemos nuestros gigantes, ¿no? El mayor ha sido Margarito Machaguay, ¿no? que en el año 2020, producto de unas reiteradas fracturas que tuvo, hizo un embolismo pulmonar y falleció. Medía 2,26 m y pesaba 165 kilos. Murió a los 56 años y también sufría de acromegalia, un tumor de hipófisis que hace que tu cuerpo crezca desmesuradamente, considerado como el gigante de Bagua, donde nació. Si vamos a ver en promedios, aquí el peruano más o menos tiene una medida, ¿no? de 1,65 m y las mujeres de 1,53 m. Somos el promedio más bajo de toda Sudamérica y el origen pues es multifactorial, ¿no? Si vamos a ver también, el hombre actual más alto del mundo es Sultasen de Turquía, con 2,51 m. Si vamos a ver en los basquetbolistas de la NBA, actualmente en la temporada 2022-2023, Victor Wenderger y Baben Marjanovic tienen 2,26 m y son los jugadores más altos de la NBA actualmente. En la historia de la NBA, pues han llegado a tener hasta 2,31 m, como Manute Bol. Como les comentaba, hay múltiples factores, tanto genéticos como ambientales, que determinan la estatura final de la persona. El 80% de tu causa, de tu crecimiento, es un factor genético. Incluso se ha determinado que hay un gen responsable del tamaño, ¿no? bajo de las personas, el gen FBN1. La mutación de este gen predispone a que las personas tengan de 2,5 a 5 centímetros más bajo que el promedio. Y aquí el peruano tiene bastante este gen. El 20% se debe a la alimentación, al entorno ambiental. Lamentablemente, pues la desnutrición crónica, que es más del 20% de la población peruana que aquejamos, hace de que los nutrientes no lleguen al cuerpo, el calcio, las proteínas, tanto para la formación de huesos como para la formación de los músculos, respectivamente, están disminuidos. Por consiguiente, tenemos una predisposición a la baja estatura. Aunado a una crisis económica que les permite a las personas, pues lamentablemente pobres, no tener acceso a la alimentación correcta. Eso, asociado a factores estresantes, un clima de repente no propicio, o en su defecto el estrés donde vive en un entorno familiar no funcional, pues hace de que la hormona del crecimiento no se manifieste de una manera correcta y puede haber deficiencia de ello, con un menor crecimiento promedio. Eso también le sucedió, ¿no? Al jugador futbolista Lionel Messi, en la cual tuvo que ser suplido, ¿no? de esta hormona, la hormona de crecimiento, para poder tener una talla relativamente normal, ¿no? Llegando a estar más o menos a 1,70 m, si más no me equivoco, como jugador, ¿no?
Eh, los gigantes pues han siempre llamado la atención a las personas, ¿no? Sobre todo porque según el punto de vista religioso y los que leen la Biblia pues de manera muy literal, ¿no? Hablan ahí de gigantes. Y también hay historias, leyendas como la Bella Durmiente, ¿no? O el mismo Machu Picchu, que son gigantes pues, que están ahí durmiendo, ¿no? Y se pueden evidenciar pues, su silueta, ¿no? A lo largo, ¿no? Entonces, estos gigantes dormidos también afianzan que esta historia, esta leyenda de que los gigantes han existido, ¿no? Ya comentaba que los gigantes de la Biblia han medido 3 metros y el gigante pues, que ha tenido mayor talla aquí reconocido en récord Guinness y murió a los 22 años, medía pues cerca de 2,70 metros, ¿no? Entonces no era algo tan descabellado, ¿no? Esa medida. Y probablemente pues los hechos, los hallazgos que algunas personas han manifestado como gigantes, sean personas que han sufrido la enfermedad de la acromegalia, que lamentablemente mucho desconocimiento había en la antigüedad, ¿no? Y generaba asombro pues a cualquier persona, ¿no? Ver a alguien tan más grande del promedio. Pero sí, son parte de los hallazgos, de las casuísticas que se están viendo y como les comentaba en un principio, no hay un hallazgo de algún gigante, ¿no? Con esas virtuosidades, ¿no? de altura, de masa y de volumen, ¿no? Y solamente pues está apoyado esta historia por las habladas, ¿no? Las leyendas de las personas y algunos cuentos, algunas timos que también han habido en el lapso de toda la historia de la humanidad. Así que es un tema muy importante y muy bonito para poder demostrarle de que la enfermedad de la hipófisis puede producir crecimiento exagerado y la acromegalia es una enfermedad que tenemos que tener en cuenta a la hora de poder saber si es que ha habido gigantes o no en la antigüedad.